Buenas tardes, mi nombre es Ángela Paola Sierra Cárdenas y en esta oportunidad, antes de iniciar a exponer mis ordenadores gráficos, quisiera hablarles de algunos puntos en común que vi en las lecturas que voy a exponer. El primero es que se encuentra una deficiente presencia del Estado en gran parte del territorio nacional, generando en los habitantes, en los ciudadanos, un abandono por parte del Estado y obligándolos a generar y a crear alianzas con grupos armados al margen de la ley que generen orden en el territorio en el que se desenvuelven día a día. Segundo, es que en Colombia se han desarrollado diferentes procesos de migración debido al conflicto armado que se ha desarrollado a lo largo de los años en este país, creando que las personas que viven sobre este conflicto sobre todo se desarrollaba en las periferias del país y hace que las personas que viven aquí, que se ven afectadas por esto, migren hacia el centro del país, que es donde se tiene la percepción de una mayor presencia del Estado. Cuando llegan estas personas en su proceso de migración, se encuentran con que no hay una respuesta inmediata ni eficiente de parte del gobierno, lo que hace que estas víctimas se revictimicen, generando y acarreando pues más problemas de tipo social, económico y pues cultural para la ciudad refugio que ellos toman pues cuando llegan a en este proceso de migración. La tercera es que se llevan a cabo políticas urbanas sobre el territorio buscando cómo aliviar estos problemas y son como pañitos de agua tibia porque no se ataca con la raíz fundamental. Un ejemplo de esto son las construcciones de las megaciudades, de las megaviviendas, los superproyectos de vivienda que se desarrollan en varias ciudades de refugio para poder satisfacer las necesidades que tienen estas nuevas personas que llegan a estos territorios, pero nunca son suficientes porque no se está atacando el problema de raíz, sino se está intentando solucionar de a poco, entonces encontramos que hay una planeación algo acelerada e improvisada para estos temas. Lo cuarto es que la administración pública del día de hoy tiene un reto muy grande y es lograr el fortalecimiento de la territorialidad del gobierno territorial. Por ejemplo, esto se puede hacer no con grandes acciones, sino podemos iniciar con pequeñas acciones para que la administración pública se pueda transformar. La primera de estas es lograr que las entidades de nivel nacional y de nivel territorial tengan un trabajo mancomunado para que se puedan desarrollar proyectos y no se lleven como la contraria ni haya una duplicidad de funciones. Segundo, lograr separar las fuerzas armadas de el gobierno de turno, debido a que estas están creadas es para salvaguardar la vida y la seguridad de la población y de los ciudadanos, no para servir al gobierno que está en este momento. El tercero es que a partir, teniendo como base conceptual las políticas públicas ya desarrolladas, la administración pública desarrolle nuevas políticas que permitan a través de la experiencia crear proyectos especializados para cada territorio, haciendo presencia en cada territorio del país. Y por último, desarrollar un fortalecimiento territorial para que los alcaldes y gobernadores de los diferentes municipios, sobre todo de los de la periferia, cuando más se ven afectados por el conflicto armado y la poca presencia institucional que se hay, desarrollen programas que hagan sentir a la ciudadanía más segura y que el Estado está ahí para servirles y para velar por el cumplimiento de sus derechos humanos. Ahora con esto pues los quiero dejar con la exposición de mis ordenadores gráficos. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a exponer la lectura de los estados del país, instituciones municipales y realidades locales. En específico, el capítulo número 2, que habla sobre el Estado, municipio y geografía, escrito por Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa Restrepo. Bueno, los autores comienzan diciéndonos el Estado colombiano siempre. ¿Siempre qué? Pues siempre ha tenido grandes problemas para imponerse en el territorio ubicado dentro de sus fronteras. Agustín Codazzi decía a mediados del siglo XIX que el 75% del territorio nacional estaba constituido por baldíos nacionales. Y por esta misma época, Salvador Camacho, en el año de 1890, en sus notas de viaje, estimaba que el Estado controlaba menos de la cuarta parte del territorio nacional. Es claro que el Estado, aunque ha avanzado en el control del territorio, no ha sido suficiente, no han sido suficientes los esfuerzos que ha realizado por él mismo.
Por eso se dice que el territorio colombiano continúa siendo una frontera abierta y no es controlada institucionalmente. Para esto se cita al ex vicepresidente Gustavo Bell, que dijo alguna vez con mucha elocuencia y sostuvo que Colombia tiene más geografía que Estado. Y es que en Colombia existen aproximadamente 162.000 policías y solo 7.000 de ellos están dedicados a vigilar zonas rurales. Y sabemos que Colombia es un país más rural que urbano. El campo no solo carece de esta fuerza pública, sino que también de derecho, ya que de las 6 millones de hectáreas abandonadas ya por motivo del conflicto armado en las últimas décadas, se calcula que aproximadamente solo el 20% tiene títulos formales de propiedad. Y pues dicho esto, pues no cabe duda de que en Colombia no se ha cumplido a cabalidad la tarea de lograr consolidar un Estado y pues nación que se propuso a principios del siglo XIX y que es propio de un Estado moderno. Ahora bien, la formación del Estado constitucional moderno en Colombia se jugó en un largo periodo, más o menos entre los siglos XVII y XIX, a través del cual se consiguió, primero, la pacificación de las sociedades por medio de la sobreposición del Estado frente a todas las fuerzas sociales existentes, lo cual implicó el control de la periferia y el cierre de las fronteras. En segundo lugar, una cierta democratización del Estado y finalmente una cierta igualdad material que entre las clases sociales a través del reconocimiento de los derechos sociales. Sabemos que Colombia tiene grandes dificultades en la consecución de cada uno de estos tres propósitos. El primero, pues, el control de la sociedad, el segundo, el control del territorio y el tercero, la democratización del Estado e igualdad social. Ahora bien, tenemos la formación del Estado y el territorio. Lo que denominamos hoy en día como tal Estado moderno es el resultado de un tipo particular de organización política que logró conciliarse en Europa a partir de una configuración social particular. Pero esta creación no se hizo, como se dice coloquialmente, de la noche a la mañana, sino que por el contrario, como lo explica un autor llamado Charles Tilly, citado por los autores, fue el resultado de un largo proceso de concentración y monopolización del poder que duró aproximadamente unos 800 años. Se hizo esta paulatina concentración del poder que fue dando lugar al Estado moderno, estuvo impulsada por la guerra y por el cobro de los impuestos que se necesitaba para financiar esta misma. Los gobernantes, ellos ofrecían seguridad a cambio de lealtad y dinero. Se decía que eran como una especie de, entre comillas, chantajistas, porque ofrecían protección contra ciertos males que ellos mismos podían infringir de otra manera, o por lo menos permitir que se infringieran. Vamos a hablar de algo muy importante en la constitución de los estados modernos y fue la participación. La participación del pueblo, más precisamente por parte de sus habitantes de cada pueblo, fue importante para superar la dominación indirecta del Estado, es decir, para eliminar a los intermediarios, lo cual en su turno trajo consigo fuertes reivindicaciones populares a favor de la igualdad. La mayor igualdad que logró ser conseguida fue un elemento que se jugó fundamentalmente en la construcción de los estados. Cierta homogeneidad que se logró constituir a manera de tipo social y económico fueron indispensables para lograr la construcción de estos estados que actuaran eficientemente. Un ejemplo de esto ocurrió especialmente en Francia en el año 1789, porque allí se puso de manifiesto como todo el odio que el pueblo tenía por los pequeños y notables locales que ejercían el poder durante el antiguo régimen, ya que esos notables eran vistos como los pequeños tiranos que reproducían lo peor del poder monárquico. Y de ahí fue donde se obtuvo la propuesta de eliminar todo poder intermediario, en especial como las corporaciones entre los individuos y el poder central. Esto fue plasmado en la célebre Loi de Chapelier en junio de 1971.
Ahora, en el caso específico de Colombia, hubo, digamos que, factores adicionales que no favorecieron a la concentración del poder y el fortalecimiento institucionales indicados. En primer lugar, fue la ausencia de grandes guerras internacionales, debido a que el ejército colombiano, como buena parte de los ejércitos latinoamericanos, se ocupó más de reprimir el alzamiento interno que defender la soberanía, la cual había traído como consecuencia su participación en, pues sí, en muchos conflictos internos, que dio un cierto debilitamiento a la independencia política de la fuerza pública. En segundo lugar, la ausencia de regímenes populistas como los que tuvieron lugar en Argentina o Brasil a mitad del siglo XX y que lograron participaciones en las clases subordinadas del Estado y con ello cierta legitimidad del poder público. Y por último, pero no menos importante, el tercer lugar, que es el control y cierre de las fronteras, que no siempre ha sido efectivo, pues este fue un fenómeno que trasciende desde las fronteras colombianas hasta finales del siglo XIX, ya que en América Latina había porciones enormes de territorio que no estaban bajo el dominio estatal, como por ejemplo fueron los desiertos del norte de México, la cuenca amazónica, las costas de América Central, las mesetas del interior del Brasil, la pampa argentina, los bosques del sur de Chile, y estas solo son algunas partes de sus territorios que se encuentran hoy pues conectados y controlados por poderes estatales. Vamos que en Colombia siempre hubo y como que sigue habiendo territorios en refugio que son como, sí, que son refugio para individuos y poblaciones que ellos pues no lograron acoplarse a la sociedad o pues que simplemente vivían en busca de oportunidades para obtener rentas ilegales. De estos territorios también, como se dice coloquialmente, sin Dios ni ley, tomaron fuerza grupos sociales autónomos que se resistían a someterse a las reglas de la sociedad convencional. Poblaciones indígenas como que se ubicaban, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Alta Guajira y en el Catatumbo. Todos ellos pues digamos que vivieron eso y controlaban cosas como la piratería. Estos territorios, como lo decía una autora citada por ellos que se llamaban Margarita Serge, fueron habitados por poblaciones libres de todos los colores y por diversos grupos de, entre comillas, arrochelados, lo que los convirtió pues en un objeto de ambiciosa empresa de refundación adelantada por la administración borbónica. Aún hoy en día el país tiene fronteras que no son controladas, por las cuales entran y salen casi a su antojo los delincuentes y enemigos del Estado. Bueno, en este apartado se va a hablar del menosprecio que se tiene por la periferia. Aquí en este pues se intentará explicar por qué el abandono institucional en la periferia del país. Comienzan hablándonos de tres factores que influyeron: uno, la herencia española; la segunda, la civilización y la barbarie; y la tercera, la ficción del territorio en el derecho. La primera, la herencia española. Bueno, esta herencia española estuvo pues anclada a una larga tradición señorial y feudal impuesta por los españoles durante la colonia y pues que todavía persiste en una buena parte del territorio nacional. Esta tradición pues se manifiesta sobre todo en tres principales aspectos. El primero de ellos es una fuerte asociación entre la propiedad de la tierra y el prestigio social. Esta asociación, pues que ya existía en España en el siglo XV, se reprodujo y acentuó en América pues con los grandes territorios descubiertos en la conquista. El segundo es una preferencia por la explotación de tipo extractivo de las riquezas que alberga el territorio, y quienes pues digamos que los españoles y quienes luego lo heredaron en su poder se empeñaron como en controlar extensas porciones del territorio, que no solo por los réditos simbólicos que se derivaban del señorío, sino sobre la tierra y sobre sus habitantes, sino también albergaban riquezas porque existía la posibilidad de que en estos territorios encontraran cosas extraordinarias como oro, minerales, madera, animales, pieles y demás, que pudieran ser vendidas o contrabandeadas en mercado urbano, en mercados urbanos. Bueno, en segundo lugar, el menosprecio por la periferia. En este apartado los autores intentarán explicarnos por qué hubo como un abandono institucional
en la periferia y pues que es una gran parte de la geografía nacional. Ellos dicen que fueron 3 factores los que influyeron en esto. El primero fue la herencia española. Esta herencia española pues está anclada a una larga tradición señorial y feudal que estuvo impuesta por los españoles durante la colonia y que todavía persiste en una gran parte del territorio nacional. En primer lugar, fue la fuerte asociación que existía entre propiedad de la tierra y el prestigio social. Esta asociación, que ya existía en España en el siglo XV, se reprodujo y se acentuó acá en América con los grandes territorios descubiertos en la conquista. En segundo lugar, una preferencia por la explotación de tipo extractivo de las riquezas que alberga el territorio pues nacional. Los españoles y quienes luego heredaron su poder se empeñaron en controlar extensas porciones del territorio, no solo porque había por los réditos simbólicos, sino que también ¿por qué? Por la posibilidad de que en estos territorios pudieran albergar riquezas extraordinarias, por ejemplo como oro, minerales, maderas, animales, pieles y demás, que pudieran ser vendidas o controladas pues en mercados urbanos. Y en tercer lugar, una visión del gobierno local basada en la delegación de la cabeza de los notables locales. La búsqueda pues de oro implicaba un amplio control del territorio y una enorme movilidad de los conquistadores. El conquistador de España pues no se detenía en los territorios a los que llegaba, sino que dejaba algunos representantes suyos y seguía en búsqueda de este mineral. Un ejemplo, pues digamos que lo que plantea el autor era que esto explicaba porque a finales del siglo XVII, cuando Inglaterra pues lograba controlar una porción mínima del territorio actual de los Estados Unidos, España ya controlaba ya casi la totalidad del continente latinoamericano. Ahora, el segundo factor es el de civilización y barbarie. Bueno, en civilización y barbarie, pues digamos que los colombianos siempre han tenido como una relación doble o ambivalente con la tierra y el espacio geográfico que pues nos rodea, porque podemos decir que somos amantes de la naturaleza, nos sentimos orgullosos de su exuberancia, de sus paisajes y pensamos que con las riquezas que tiene el país nosotros podríamos salir del subdesarrollo. Pero sin embargo, por otra parte, vemos como el campo y la naturaleza como algo externo a nosotros, como lo que no es urbano y en donde ni la cultura ni la civilización pues han logrado llegar, como ellos bien lo dijeron citando al autor Serge en el año 2005. Podemos decir que acá que un colombiano en el exterior pues siempre habla de la belleza de las montañas de su país, de los mares, de las selvas, pero que siempre hace lo posible por mostrar que vive en la ciudad, porque se tiene como la idea que mientras más alejado de los centros urbanos se encuentre alguien, es menos culto y pues es mucho menos moderno. La manera en la que los colombianos pues ven el espacio rural también tiene sus raíces en una vieja tradición europea pues que se ha acentuado aún más y que se ha reproducido en América, que opone a la ciudad civilizada y desarrollada a las tierras rurales y salvajes, que son pobres y malignas. Esta tradición tuvo incluso repercusión en la ciencia, y es que a mediados del siglo XVIII, Cornelius de Pau y George Buffon, que fueron apoyados por Montesquieu, sostuvieron que el temperamento de los pueblos se originaba en el clima y que los climas podían ser benéficos o pues perjudiciales para el desarrollo humano. Se asociaba, por ejemplo, a las tierras bajas y el clima cálido, sobre todo pues en el trópico, como inadecuadas para el avance de la civilización. Y el barón von Humboldt sostenía que la civilización solo podía gestarse en las zonas templadas. Aquí en Colombia pues tuvimos a Francisco José de Caldas, que había leído también a Pau y a Buffon y sostenía que el carácter de la gente estaba determinado por las condiciones atmosféricas del sitio en donde se vive. Y ahora bien, el autor nos va a hablar sobre la tercera pues, condición, que es la ficción del territorio en el derecho. Y es que él asegura que los territorios, como que el aseguramiento de los territorios y el control de las fronteras del Estado moderno pues europeo logró una cierta coincidencia entre derecho y geografía. Y es que se tiene la idea de que el derecho se esparce, pone el ejemplo de que como la luz, que se esparce pues homogéneamente. Y pues la idea de territorialidad de la ley está íntimamente pues conectada con la soberanía,
porque pues el poder soberano está expresado a través de la ley que se ejerce en todos los rincones del territorio sin tener distinción alguna. Por eso se dice que pues que la soberanía del territorio junto con la población son los tres elementos que constituyen un estado. Bueno, ahora en el siguiente apartado se va a hablar sobre instituciones y geografía. Y en este pues apartado se intenta mostrar la presencia heterogénea del Estado a lo largo pues del territorio nacional. El autor, para poder utilizar una expresión propuesta por Fernán González en el 2003, que es la presencia diferencial del Estado, pues debido a que pues para este autor el Estado pues es algo que se construye regionalmente a partir de ciertas dinámicas sociales, políticas y económicas. Y pues no se pretenden describir esas dinámicas, sino que se busca pues mostrar cómo la institucionalidad estatal cambia en los territorios y cómo dichos cambios pueden estar ligados en una relación de doble vía. Bueno, entonces para abordar esto se inicia hablando de una geografía física. En este apartado, el primer mapa, pues contiene información pues sobre la altura física de los municipios, de los municipios presentados a partir de las matrices ipsométricas utilizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y se irá viendo pues a lo largo pues de esta explicación las medidas altas y pues la presencia institucional. Y ahora en este mapa se muestra la distribución geográfica del índice de ruralidad, y elaborado pues también por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como parte del Informe de Desarrollo Humano en Colombia en el 2011. Este índice pues define el municipio rural si primero la densidad es menor de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, y segundo, se requiere más de una hora de transporte para llegar a la ciudad que supere los 100.000 habitantes. Y pues a partir de estos criterios y de información pues del centro que se elaboró en el 2005, se construyó una escala de 0 a 100, en donde pues 100 corresponde al nivel más alto de ruralidad y donde los rangos de ruralidad fueron elaborados por el INDH a partir de quintiles. Bueno, como se puede observar, este mapa pues no contiene ningún tipo como de valoración sobre la institucionalidad de los municipios, sino que solo se limita a indicar qué tan rurales pues son ellos. En teoría pues es posible que encontremos un municipio que sea altamente rural y que al mismo tiempo también sea altamente institucionalizado. Sin embargo, pues como se está viendo, existe una relación estrecha entre ruralidad, es decir, municipios con baja densidad y alejados de ciudades de más de 100.000 habitantes, como lo expliqué, y desempeño institucional. Como se puede observar, pues en los municipios menos rurales se concentran en la zona andina y en algunos territorios de la costa atlántica, y los 5 municipios menos rurales se encuentran en Antioquia, Atlántico y Bogotá, mientras que los 5 más rurales se encuentran en Amazonía, Guainía, Vaupés. Pues digamos que no hay muchas sorpresas debido a que son territorios que se encuentran en la periferia del país. Y pues ahora este apartado se va a concentrar en establecer como una relación entre geografía e institucionalidad. Para ello se basarán en elementos que ya he venido explicando, y se hace un análisis pues detallado entre institucionalidad y geografía. Lo primero, se van a analizar en esta geografía institucional variables de la institucionalidad. Son 3 variables que influyen acá. La primera es la cobertura del sistema de justicia, que se traduce en la presencia de jueces en el territorio. La segunda es la prestación estatal de servicios básicos, que se traduce en la mortalidad infantil. Y la tercera es la gestión y manejo de los recursos públicos, que se traduce en el índice de desempeño fiscal. Bueno, ahora vamos a explicar una por una. Entonces, la primera es la presencia de jueces en el Estado. Y es que pues el Estado es una instancia pública a través de la cual se resuelven y pues también se evitan los conflictos entre las personas. De ahí la importancia de que haya jueces en todo el territorio, en todo el territorio de un país. El mapa pues que está a la izquierda muestra la presencia de jueces municipales en todo el territorio pues nacional. Esta presencia pues está controlada no solo por población, es decir, por cada 100.000 habitantes, sino también por la extensión territorial del municipio por cada 100 kilómetros cuadrados.
El control por población permite tener en cuenta el hecho de que en municipios con pocos habitantes no se necesita tener la misma cantidad de jueces que en municipios que son muy poblados. La variable pues que de la presencia de jueces no mide, sí, es importante resaltar eso, ¿no? Que la variable de la presencia de jueces no mide la eficiencia del sistema de justicia, ni la corrección de las decisiones judiciales, ni el nivel de captura del sistema por parte de los actores armados. Simplemente mide la existencia de juzgados municipales en los municipios del país. Digamos que a pesar de estas limitaciones, el hecho de que hayan jueces en un territorio es un buen indicio de la presencia del Estado. Y como pues muestra el mapa que está a la izquierda, la presencia más alta y muy alta de jueces municipales se tiende a concentrar en el centro del país, especialmente pues en el eje cafetero y los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y también en algunas zonas de la costa atlántica como Barranquilla y en algunos municipios suroccidente del país, suroccidente del país. Y ahora, la baja y muy baja presencia de los jueces se distribuye en algunos municipios como Nariño, Chocó, Antioquia, Magdalena y Bolívar, especialmente en grandes porciones del suroccidente del país y muchas de ellas con presencias de actores. Ahora bien, la mortalidad infantil. Los indicadores pues, de mortalidad infantil son mucho mayores en las zonas periféricas del país, como lo podemos observar en el mapa, y es que este indicador es útil en la medida en la que muestra resultados concretos de la política de salud pública, y no solamente pues, en la inscripción formal de los ciudadanos pues, al sistema de salud. Este patrón se repite para las mediciones de necesidades básicas insatisfechas, para el índice de calidad de vida y para el nivel de asistencia escolar, especialmente pues para los niños que están entre las edades de 6 y 10 años, para también registrar el porcentaje de analfabetismo y pues entre otros. Como podemos ver en este mapa, las tasas más bajas de mortalidad infantil se muestran en la zona andina del país, en el eje cafetero, Cundinamarca y Boyacá. En el Valle del Cauca y en algunos otros municipios pues, de la costa atlántica también hay municipios con tasas bajas y muy bajas. No es de mucha sorpresa tampoco que los municipios de Chocó, Nariño, Amazonas, Guainía, Bichada y La Guajira y el Atlántico tengan tasas tan altas de mortalidad, es por decir, porque están ubicados en la periferia del país. O sea, en síntesis, sistemáticamente tienen las tasas más altas de mortalidad infantil. Ahora bien, viene el desempeño fiscal, y es que una de las dimensiones del desempeño institucional es el manejo de los recursos públicos, y uno de los aspectos de esta dimensión del desempeño, y una de estas, pues, la dimensión de este aspecto es la medición del desempeño fiscal. Para ese efecto, los autores utilizaron el índice de desempeño fiscal, el IDF, que se creó por el Departamento Nacional de Planeación, el cual mide el manejo eficiente de los recursos desde un punto de vista fiscal. En el primer mapa que se encuentra a la izquierda, pues se muestran los resultados que tuvo este índice para el año 2009. Y también sobre el desempeño fiscal, en ese mismo mapa, en el primero a la izquierda, se muestra cómo la relación entre centro y periferia es compleja, tanto sincrónica como diacrónicamente. Es compleja sincrónicamente porque en algunas dimensiones del desempeño, en este caso pues en aspectos concretos del desempeño fiscal, ha existido como una cierta convergencia entre los municipios, aunque la mayoría de los municipios con un desempeño fiscal entre comillas alto se sigue concentrando en el centro del país. Algunos periféricos también se destacan. Ese es el caso pues de ciertos municipios como Casanare, Meta, Arauca, Cesar y La Guajira. Es probable pues que esto se deba a las grandes cantidades de dinero que obtienen pues por las regalías y que se traducen en una mayor capacidad para respaldar su endeudamiento y pues una mayor inversión. También es de notar que algunos otros municipios como Nariño, Antioquia, Cauca, hasta Caquetá son vulnerables, pero que están mejor que otros municipios más céntricos del país. Y en segundo lugar, la relación entre centro y periferia es compleja y es diacrónica, ¿sí? Porque esto se da porque cambia con el paso del tiempo.
En el mapa número 7 que se muestra al lado derecho, este muestra el índice del desempeño fiscal para el año 2000 y uno de los primeros años, que fue uno de los primeros años en el que se calculó. Y si se compara con los años, con los resultados que se obtuvieron en el año 2009, se puede ver que ha habido una importante mejoría en el desempeño fiscal del país y que en muchos municipios periféricos, especialmente en los del oriente, han pasado de estar en deterioro y en riesgo a ser apenas pues vulnerables. Es decir, una mejoría. Bueno, ahora se va a explicar el siguiente factor, que es el índice de desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación. En este mapa pues se muestra la evaluación del Departamento Nacional de Planeación que hace el desempeño integral de los municipios pues para el año 2009, qué pena, y la metodología pues que se usa para calcular el índice de desempeño integral, que fue creada pues en el 2005 en el DNP, y que pues como esta ha sido ajustada pues a lo largo de los años, los autores decidieron no utilizarla como para hacer un análisis transversal a través del tiempo, porque pues ha tenido muchos cambios. Sin embargo, pues analizando esto, este mapa se han establecido unos patrones que son relativamente repetitivos, y es que los municipios con el mejor desempeño institucional se encuentran en el centro del país, principalmente en las zonas andinas, en los Santanderes, Boyacá y en algunos municipios de Nariño, como lo vemos también pues que fue con la presencia de jueces y con la mortalidad infantil. Entonces el centro del país tiene como un mejor desempeño. Y ahora también pues es importante aclarar que los municipios con altos ingresos de regalías también han mejorado su desempeño municipal, pero no tanto por la mejora de la cobertura de servicios públicos, sino por contar como con buenos indicadores fiscales, gracias a lo que les digo, las abundantes regalías. Otra manera como de tratar de ilustrar el bajo desempeño institucional de la periferia consiste en mirar lo que ocurre en los 77 municipios que son fronterizos del país, y es que, como lo muestra la gráfica, la distribución de estos municipios en las categorías de desempeño institucional definidas por el Departamento Nacional de Planeación, 22 tienen un desempeño crítico, 23 un desempeño bajo, 18 medio y solo 12 tienen un desempeño satisfactorio. Y tan solo uno un desempeño sobresaliente. Esta pues distribución está relacionada con el hecho de que el desempeño integral de estos municipios sea promedio 10 puntos menor al total de municipios en el país. Bueno, ahora se va a hablar como a manera general el contexto en el que operan las instituciones. Esto se va a dividir en 4. Lo primero es las personas desplazadas por violencia. El segundo es la densidad de cultivos ilícitos, el tercero el número de acciones armadas y la cuarta la concentración de la propiedad en la tierra. Bueno, entonces primero tenemos el desplazamiento forzado, y es que este mapa, el que encontramos a la izquierda, ilustra la ubicación espacial del fenómeno del desplazamiento forzado, que pues es una consecuencia directa de la falta de presencia estatal, o también una presencia ineficaz. Este mapa pues logra mostrar el número de personas desplazadas por municipio de expulsión para el año 2009. Y también deja ver que la periferia expulsa población hacia el centro, pues como para algunas zonas de Cundinamarca, Boyacá, Costa Atlántica, suroccidente del país, la Amazonía. Estas zonas se caracterizan por no tener o tener muy bajos niveles de desplazamiento forzado, mientras que en el resto del país el desplazamiento pues es más frecuente. Así pues, quienes viven en municipios periféricos tienen más probabilidades de ser desplazados que quienes viven pues en el centro del país. Ahora, la densidad de cultivos ilícitos. Digamos que los datos que se encuentran sobre la densidad de cultivos ilícitos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de las Naciones Unidas, el CIMCI, muestra un patrón pues similar al de los mapas que les acabé de mostrar, donde las condiciones naturales lo permiten, pero sobre todo, y como pues se irá viendo en el transcurso de esta exposición, donde la presencia del Estado ha sido débil. O sea, la densidad de cultivos ilícitos es más alta cuando la presencia del Estado es más débil. No sobra pues, digamos, que añadir que los cultivos nunca llegan solos. O sea, por lo general vienen acompañados de una serie de problemas sociales que van desde la presencia de los grupos armados hasta los daños ambientales, como lo son la consecuencia de las fumigaciones. Además, pues es una situación preocupante
que aunque la cantidad de cultivos, digamos que de coca se redujo prácticamente en un 60% entre el año 2000 y el 2009, el número de municipios con cultivos de coca aumentó en un 21,8% durante este mismo periodo. Este dato pues digamos que pondría en duda la capacidad institucional de ciertos municipios para contener esos traslados de los cultivos. Se desarrolla como un efecto globo que es generado pues por los programas de erradicación forzosa y voluntaria implementados por el gobierno central. Ahora vamos a ver la acción armada. Y aunque digamos que no es algo muy detallado, muy exhaustivo, es una buena forma de representar geográficamente el conflicto, que el conflicto digamos que este mapa consiste como en mostrar la distribución de las acciones armadas de los diferentes actores. Entonces de verde vamos a ver el ejército, la fuerza pública, de rojo la guerrilla y de naranja los paramilitares. Las acciones de cada uno de estos grupos armados se concentran en zonas específicas del país. Por ejemplo, en el suroccidente, que va desde el Piedemonte hasta el Pacífico, pasando por el Huila, el Tolima, el Valle de Cauca y Nariño, tanto las guerrillas como los grupos paramilitares. En el norte el panorama es inverso. Más que las guerrillas, las cuales hacen presencia en el Catatumbo y en el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, son los paramilitares los que tuvieron mayor presencia armada en el 2009. Y en el oriente del país, algunas zonas como de Chocó y otras del sur de Bolívar no tuvieron en el 2009 muchas acciones armadas. Pues digamos que en el caso del Chocó y el extremo oriente, los resultados pues no sorprendieron mucho. Sin embargo, en el caso del sur de Bolívar se esperaría como un mayor número de acciones armadas, lo cual podría explicar que aquí se ubicaba la presencia intensiva que hizo el ejército en esta zona durante estos años y los años anteriores. Digamos que estas cifras por sí solas no son suficientes para mostrar como el nivel de control del territorio por parte de los actores. Solo muestran como el nivel de confrontación, y eso significa que las zonas sin acciones armadas pueden estar representadas por un control absoluto del territorio por parte del Estado, o pues paradójicamente también por el control absoluto por parte de un grupo armado, que sabemos que eso no es una realidad ajena aquí en Colombia. Ahora, por último y no menos importante, está la concentración de la propiedad de la tierra. Este mapa, que es el mapa número 12, representa los niveles de concentración de la propiedad de la tierra, lo cual puede ser como un reflejo tanto de patrones históricos de desigualdad en la propiedad como de la mayor presencia de los actores armados y la incapacidad institucional para contener el despojo. Estos datos cuentan como un fenómeno de alta concentración de la tierra, que es algo que está particularmente acentuado en los casos en la franja del Pacífico, como desde Chocó hasta Nariño, salvo Buenaventura, y en algunos municipios del Caquetá, Meta, Boyacá y Magdalena. Todos estos son caracterizados por contar con presencias de grupos armados. Este mapa también pues logra poner en evidencia el hecho de que la concentración de la tierra es un fenómeno que no solo está presente en la periferia, sino que también se vive en el centro del país. Bueno, y por último, se definen las tres variables de desempeño institucional definidas acá, que fueron las que nombramos, que es presencia de jueces, mortalidad infantil y desempeño fiscal. Y pues para cada una de estas variables se argumentaron, el autor argumentó datos en 5 niveles, en muy bajo, bajo, medio y alto, y muy alto. Se seleccionaron, digamos que para cada caso, 2 niveles de representación en desempeño institucional. El primero era mortalidad alta y muy alta, en el segundo desempeño fiscal en deterioro y en riesgo, y el tercero la presencia de jueces baja y muy baja, los cuales denominaron los factores de desempeño institucional. Acá se midieron pues digamos que la coincidencia de los factores en una escala de 0 a 3 y reiteró como la tendencia de la vista de los mapas que se vieron durante la presentación, es decir, relativamente desinstitucionalización en la periferia del país. Y digamos que a medida que uno se va, los autores pues manifiestan que a medida que se va alejando del centro geográfico, va aumentando el bajo desempeño institucional. Sin embargo, pues era importante aclarar que por un lado hay algunas razones que se podrían denominar periferias internas, es decir, zonas territoriales que no están pegadas a las fronteras, como el sur de Bolívar, el norte de Nariño, Cauca y Magdalena, a medio, entre otros, y que son espacios pues de exclusión de la institucionalidad, que pareciera pues como que va avanzando en contravía de la legalidad, y que por otra parte y en un sentido inverso, algunas zonas periféricas pues parecen estar en procesos de incorporación institucional.
En relación con estas periferias internas, se distingue en zonas. La primera de ellas corresponde al corredor que conecta con el suroriente del país y el Océano Pacífico y comprende los departamentos de Caquetá, Huila y el sur de Tolima, norte de Nariño y el Valle del Cauca y el Cauca. Este territorio pues coincide con uno de los mapas que les mostré, que era como la zona de mayor número de acciones armadas guerrilleras en el año 2009. Y pues históricamente pues ya sabemos que este territorio está caracterizado por una fuerte presencia de grupos armados, tanto de guerrillas como de paramilitares. Y ahora bien, para finalizar, se habla de que no solo la seguridad estatal y el cambio de modelo económico justifican la presencia institucional en la periferia, también la obligación constitucional de proteger los derechos de las personas. De lo que se ha dicho durante la presentación, se desprende que un ciudadano que habita en la periferia del país tiene mayores probabilidades de morir durante la infancia, de ser desplazado, de no asistir a la escuela, de dedicarse a los cultivos ilícitos, que de no poder acceder a un sistema penal sin que esta vez no esté muy presente, y en general de enfrentarse a una administración local bajo el desempeño integral. La falta de Estado puede ser también una violación de derechos humanos. Bueno, buenos días. Voy a explicar esta lectura que se llama Soacha, refugio de los desplazados urbanos en Colombia. Bueno, el autor nos plantea que el desplazamiento forzado interno es actualmente urbano y prolongado, y son dos características que podemos evidenciar muy claramente en Soacha. Colombia es un ejemplo de este fenómeno de desplazamiento forzado que se vive a nivel global, junto con Siria, que es el país con mayor número de personas en situación de desplazamiento. Tenemos que Soacha es un exponente de la inevitable urbanización a gran escala y con enorme rapidez que se ha vivido pues en América Latina, y pues este es el caso de Colombia. Este proceso de urbanización pues tiene dos características principales. El primero es que no ha sido planificado ni sostenible debido al crecimiento pues descontrolado que se ha llevado a cabo, eh, y que es consecuencia pues de la gran cantidad de desplazados que se intentan ubicar en las zonas urbanas, pues como lo es en el municipio de Soacha. En segundo lugar, es un fenómeno que no se ha producido pues en megaciudades, que se exceptúa el caso de Bogotá, sino en ciudades de rango menor, como pues es el caso de Soacha. Soacha es el municipio pues con mayor población de Cundinamarca. Decimos esto porque aunque Bogotá queda ubicado geográficamente en Cundinamarca, pues sabemos que tiene una independencia especial. Entonces por eso decimos que Soacha es el municipio con mayor población de Cundinamarca. Este municipio también ejemplifica una elevada concentración de población en núcleos urbanos pequeños o medianos, así como el surgimiento de asentamientos informales. Para ver esto tenemos el ejemplo de que en el último plan de desarrollo territorial, el POT, que se desarrolló en el año 2000, Soacha cuenta con un total de 378 barrios, de los cuales pues el 48% son ilegales. En este sentido tenemos que el incremento demográfico en el área urbana se explica por tres motivos. La primera es porque Soacha es un municipio con mucha proximidad urbana con Bogotá. Sabemos que colinda con la localidad de Ciudad Bolívar, de Bosa y de Usme. Y en segundo lugar, porque es un municipio que se ha dado como a la conversión de un centro de megaproyectos de construcción de vivienda. El autor lo llama las megaviviendas. Creo que Ciudad Verde sería un ejemplo de este fenómeno. Y la tercera razón es por el aumento demográfico que ha sido por la llegada de poblaciones migrantes en las zonas rurales de Soacha. Soacha, ciudad de desplazados. En el caso colombiano, pues se refleja en Soacha, que tiene una particularidad que la distingue de las demás, y que son las migraciones masivas y prolongadas provocadas por la expulsión de campesinos que persiguen condiciones de subsistencia en medio de situaciones bélicas, debido a la inestabilidad política y social. En este gráfico podemos ver que desde el año 1820 se llevan a cabo procesos de migración,
donde se acentúan y se genera como una colonización de un territorio, luego hay otro conflicto y los conflictos llevan a migraciones. Esto es lo que podemos observar en este gráfico. El autor nos plantea acá que en este otro, que las áreas urbanas como Soacha se observan como ciudades refugio. Esta pues fue una innovadora proposición que tomó el autor de Sánchez Steiner, que dijo en el 2012, que explica las ciudades colombianas como el refugio de los desterrados por los conflictos en el campo. Aquí podemos ver que el migrante no llega a la ciudad de manera voluntaria, sino que ésta se convierte en ciudad de refugio por la búsqueda de protección en lo urbano. Bueno, ahora el autor va a hablar de Soacha como un supuesto refugio urbano. Él enfatiza en poner la palabra refugio en que, entre comillas, debido a los elevados índices de desigualdad socioeconómica que se presentan en el municipio. El 45% de la población es estrato 1, el 33% es estrato 2 y que tan solo un 22% pertenece al estrato 3, que los demás estratos, el 4 y el 5, eso son prácticamente inexistentes. El PNUD y la administración local cifran para el 2017 aproximadamente entre el 53,8% y el 67% el porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza, así como un 20,4% de las personas que se encuentran en indigencia, con un índice de pobreza multidimensional del 35,92% y un indicador de necesidades básicas insatisfechas del 19,5%. Respecto a los índices de seguridad alimentaria, el 6,9% de los hogares, por falta pues de ingresos económicos, de dinero pues de alguno de sus miembros, no consumió ninguna de las 3 comidas 1 o más días a la semana. Además, este municipio tiene un nivel de desempleo del 17% y una tasa de informalidad del mismo pues cercana al 70%. En Soacha pues tan solo el 12,5% pues de los habitantes están percibiendo el salario mínimo legal vigente en Colombia. A partir de esto, pues el sistema de las Naciones Unidas, SNU, diagnosticó en el 2011 a través del enfoque de seguridad humana las siguientes 6 dimensiones de inseguridad en Soacha. Bueno, entre las 6 categorías de las principales situaciones de inseguridad es la primera, que es la económica, la salud, la personal, la política, la comunitaria y la ambiental. Soacha pues digamos que es importante, el autor lo ve como importante estudiarlo debido a que es una pequeña localidad que aún pues está como creciendo, que se va transformando y que está convertida, como él lo dice, en un satélite que ofrece vivienda nueva y que recibe pues así mismo corrientes del campo y de la ciudad, y que esto porque está ubicada en las cercanías de un ámbito urbano activo y macro como lo es Bogotá, que en este caso sería, como lo plantea el autor, el astro. Bueno, ahora tenemos que la violencia urbana es el problema humanitario más grave de Soacha. Soacha pues se encuentra en una posición geográficamente estratégica en el eje conformado entre el Sumapaz, Usme, Soacha y Ciudad Bolívar y Bogotá. Esta es una disposición geográfica extremadamente relevante para analizar la influencia que se vive en este municipio, especialmente desde una parte que se llama Altos de Casuca, que es la comuna 4, y Altos de Florida, que es de la comuna 6. Ambos territorios tienen recepción masiva de la población en situación de desplazamiento. Estas zonas pues han sido corredores históricos de la movilidad. Primero pues fue de la guerrilla para interconectarse con el sur del país, y en el corredor del Sumapaz y el distrito capital, y después fue cooptada, fue atrapada por el paramilitarismo y sus grupos de posdesmovilización.
Este territorio ha sido caracterizado por la ausencia de las autoridades locales, departamentales y estatales. Por lo tanto, pues podemos decir que no hay presencia de la fuerza pública. El autor lo llama territorios urbanos sin estado. Se divide, pues esto el autor lo debe dividir en 4 etapas para entender mejor este conflicto. La primera etapa es del conflicto FARC al paramilitarismo hasta los falsos positivos, desde 1990 hasta el 2008. Bueno, se lleva a cabo la presencia de grupos armados como las FARC-EP y hacia final pues de la década grupos como el movimiento M19, pero pues eran principalmente milicias de las FARC. Por medio de del frente bolivariano, utilizaban ese sector para desplazarse desde la provincia del Sumapaz hacia el distrito capital y así pues lograron mantener un cierto control del territorio hasta el año 2003. Esta presencia pues motivó que en el año 2001 pues ciertos sectores de la población como que crearan alianzas para hacer como oponerse a estas autodefensas. Pero había otro grupo de la población que ya generaba, era como una alianza entre ellos. La presencia pues de estos grupos armados incrementó las amenazas a la población en condición de desplazamiento, ya que eran estigmatizados como auxiliares de la guerrilla, por decirlo así. Y que este fue el inicio de la mal, sí, como lo dice el autor, de la mal llamada limpieza social, donde se desarrolló un exterminio o un aniquilamiento de también llamado matanza social. Bueno, ahora tenemos que para el año 2003 se continúa con la presencia del Frente 54 de las FARC en el corredor hacia el Sumapaz y Ciudad Bolívar. Esto pues fue con el fin de ejecutar patrullajes y reclutamiento de menores. Asimismo, las AUC incrementaron el asesinato pues sistemático de jóvenes que participaban en programas de desarrollo social. Esa fue la principal consecuencia de violencia entre los años aproximadamente 2003 y 2005. Se asesinaron 600 jóvenes en Altos de Cazuca. Ahora bien, tenemos que para el año 2005, pues este fue un año importante para la reconfiguración urbana del conflicto debido a la consolidación de los grupos de autodefensas Centauros y Martín Llanos en el sur del centro del país. Esto significó pues la retirada de la guerrilla y la cesión de estos espacios al bloque capital, que estaba adscrito al bloque Centauros, y pues sabemos que el bloque capital con presencia en Soacha pasó a depender del bloque Meta tras las desmovilizaciones, el bloque de Casanare de Vicente Castaño y posteriormente el bloque central de Santander. Ahora, para el año 2018, la población de Soacha pues sufrió uno de los mayores escándalos del conflicto en Colombia, que son los ya conocidos falsos positivos, que se basaban en el secuestro pues de jóvenes en situación de vulnerabilidad en Soacha, tanto por el ejército como por la policía, para ser pues asesinados y presentados ante las noticias como guerrilleros y muertos en combate. En este momento pues el ministro de Defensa y por lo tanto pues las personas que estaban directamente a cargo de estas tropas eran el presidente de Colombia hasta 2018 y ganador del premio Nobel pues a la paz, Juan Manuel Santos. Bueno, ahora tenemos la segunda etapa, que el autor la denomina la delgada línea gris entre los grupos armados ilegales y la criminalidad. Bueno, entre el 2007 y el 2009 se produjo una redenominación de los grupos que se postdesmovilizaron, como el bloque central, el bloque capital, qué pena, o el bloque metropolitano de las Águilas Negras, a la entrada de nuevos grupos. El primero denominado los urabeños y el segundo los rastrojos. Los rastrojos estaban armados, era una banda armada y estaba al servicio del narcotráfico. La Defensoría del Pueblo emite dos categorías. La primera es la de tierrero y la segunda es la de quiñero. El tierrero pues es como el encargado de la negociación irregular del sur.
del suelo con las familias necesitadas de desplazados y que eran como los recién llegados al sector. Y el segundo, que es el quiñero, es como el sicario al servicio del primero, que lo utilizaban como para garantizar por la fuerza el cumplimiento de los términos establecidos en estas fraudulentas negociaciones. Por esta razón se clasifica a este municipio como de un riesgo alto, que es decir que es altamente probable la presencia de estructuras armadas ilegales, debido a que por la presencia de los grupos armados como eran los urabeños, los rastrojos, había una como ejercían como un control territorial en las zonas estratégicas de este municipio para lograr manejar los circuitos de expendio de sustancias psicoactivas, cooptando a bandas pues de crimen organizado locales, grupos de delincuencia común, pandillas, parches, combos como son llamados localmente, y por eso pues se clasificaba como un municipio de riesgo alto. A continuación en esta tabla se puede observar cómo donde se encuentran localizadas estas dichas amenazas, en qué comunas, cuáles son los barrios que alberga cada comuna, el corregimiento y las veredas que tienen como a su cargo. Ahora el autor nos va a hablar de la tercera fase, la tercera etapa, que es la negación de la violencia y la connivencia de las. Bueno, ahora en la tercera fase, el autor nos va a hablar de la negación de la violencia y la connivencia de las autoridades. Bueno, junto con el accionar pues de los grupos armados ilegales, pues sabemos que uno de los factores que mayor aumento del riesgo produce es la negación por parte de las autoridades sobre la presencia tan innegable de estos actores armados ilegales. Sobre esto el autor expone diferentes testimonios sobre denuncias sobre esta situación, donde las autoridades locales pues negaban la presencia de estos hechos y le decían a la ciudadanía que no, que esto no se estaba viviendo en el municipio de Soacha, que la personería, por ejemplo, la personería municipal de Soacha en uno de sus comunicados dijo que Soacha no reconoce ni acepta esta situación, por eso las alertas tempranas que se hacía por parte de la comunidad no se tenían en cuenta. Y la policía, por ejemplo, la Policía Nacional decía en uno de sus comunicados también, dijo, aquí tenemos grupos de delincuencia común, jóvenes que a veces por su cultura de ilegalidad no tienen una educación fuerte en las familias y generan que se involucren en estos temas, pero no hay un control efectivo de los padres en estos temas y tienen grupos normales de delincuencia común en jóvenes que consumen y se agrupan para generar un delito, que no son grandes pandillas o grandes estructuras identificadas en el municipio de Soacha. ¿Sí? Esto era lo que decía la Policía Nacional sobre la situación que se estaba viviendo en Soacha en ese momento y sobre narcotráfico y pandillas grandes. O sea, era negado por todas las autoridades. La Defensoría también la Defensoría del Pueblo dice que la alcaldía de Soacha y la gobernación de Cundinamarca desde la administración del 2012 al 2015 son el mismo grupo político y construyeron un discurso político sobre que eran el departamento del posconflicto y no habían actores armados ilegales. Y a pesar de que las cifras y que digamos que los homicidios eran muy superiores a las totales del departamento y a las nacionales, señalaban que el problema era solo de delincuencia común, no lo veían como un problema a gran escala ni que se tenía que tratar con extrema urgencia. Ahora bien, la cuarta etapa son las consecuencias de la violencia, una mirada pues desde las estadísticas. Bueno, a diferencia, no se puede aumentar. Bueno,
A diferencia de la tendencia en Colombia y en Bogotá, donde la tasa de homicidios pues por cada 100.000 habitantes ha bajado, en Soacha ha pasado lo contrario, ha aumentado constantemente pues desde el año 2010 hasta el 2015, donde se tienen registros, como lo podemos observar en la tabla. En el 2010 fue 37,6%, en el 2011 41,12%, en el 2012 41,22%, en el 2013 44,17% y en el 2014 40,99%, hasta el 2015 que de 41,12%, pero en el 2014 pues vemos que ahí bajó, hubo un descenso del 2013 al 2014. El perfil pues de las víctimas tiene un patrón claro, y es que la mayoría son hombres, el 91,50% son hombres, y las edades están comprendidas más o menos entre los 20 y los 24 años. 63 casos, de 63 casos, 57 eran hombres, y a los 25 y 29 años, 37 casos, todos eran hombres. Ahora bien, sobre la violencia urbana, el ACNUR nos dice que son desastrosos y profundizan pues en la vulnerabilidad social, limitando las posibilidades de superar la pobreza y la marginalidad, manteniendo pues una relación entre la desigualdad y la pobreza contra la profundización de los factores de violencia y victimización. Ahora la Defensoría del Pueblo, ellos generan unas conclusiones para estos siguientes grupos como parte de la población en riesgo en el municipio. Lo primero es que el tejido asociativo y comunitario compuesto por organizaciones sociales, comunitarias y políticas. El segundo, organizaciones no gubernamentales, humanitarias y desarrollo humano integral. El tercero, organizaciones defensoras de los derechos humanos. El cuarto son colectivos de defensa de derechos para la población con orientaciones sexuales e identidad de género diversas. El quinto son espacios de participación y promoción de derechos en materia de asistencia y reparación efectiva para las víctimas del conflicto armado. La sexta, las poblaciones compuestas por niños, niñas y adolescentes y jóvenes en situaciones de alta vulnerabilidad social y económica, mujeres y población estigmatizada por su condición étnica, identidad social y sexual y diversa. Y la séptima, la población víctima del conflicto armado. Estas fueron pues las 4 etapas de la violencia urbana, el problema humanitario más grave que se vive en Soacha. Ahora el autor nos va a hablar sobre el desplazamiento urbano como consecuencia de la situación de vulnerabilidad y la violencia. Bueno, Soacha pues es un núcleo principal de recepción de los desplazados urbanos, es decir, son personas que han sufrido un desplazamiento forzado hacia o dentro de una ciudad, ya sea rural, urbana, interurbana o intraurbana. Además, pues junto con esta población, el municipio es un supuesto de refugio urbano para migrantes rurales y personas con situaciones de pobreza y marginalidad procedente pues de otras ciudades de Colombia, especialmente pues las que son vecinas a Bogotá. Sin embargo, debido al accionar de estos grupos armados ilegales, como pues ya lo he dicho en los otros recuadros, el municipio adquiere una doble condición, que es de receptor y expulsor de la población. Ahora vamos a explicar qué es el DFI, como lo expone el autor, que significa el desplazamiento forzado interno. Pues es una tipología de desplazamiento forzado que consiste en la migración forzosa de los habitantes de un barrio o de una ciudad hacia otro por situación de vulnerabilidad, así como por la presión de grupos armados ilegales que controlan social y territorialmente determinados espacios urbanos. Este DFI o desplazamiento forzado interno se presenta pues como un fenómeno urbano que recoge pues perfectamente la situación que padece la población más vulnerable de Soacha. Es que su principal característica es que genera revictimización y redesplazamiento, como se observa pues en la gráfica número 5 que fue presentada pues en el recuadro anterior. También sabemos que Soacha es uno de los mayores municipios de recepción nacional,
que provoca una revictimización constante que impide que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esto lo podemos ver resumido en esta gráfica que nos propone el autor. Ahora, a manera de conclusiones del autor, nos propone tres principalmente, donde intenta hacer como una proposición para atender a esta protección, hacia la protección de la ciudadanía de Soacha. Bueno, sobre la conclusión propositiva que genera el autor, ha centrado pues esta situación de vulnerabilidad prolongada en determinadas poblaciones en Soacha, y pues digamos que para concluir, él ha extraído una serie de desafíos tanto para las comunidades como para los actores de ayuda y las autoridades locales que afrontan en estos momentos del municipio. El primero es una El primero es una prolongada respuesta de emergencia que está basada en la oferta de lo que cada organización puede ofrecer y que ha generado un asistencialismo sobre determinadas comunidades, las cuales pues se han convertido en dependientes de dicha ayuda externa. Y como consecuencia de esta dependencia, se suman las situaciones de violencia y desplazamiento urbano, donde los agentes de ayuda tienen que trabajar pues en un contexto de gran debilitamiento del tejido y la cohesión social, donde no ha existido una acción comprensiva de las acciones para crear sinergias entre los actores de ayuda y la comunidad y las autoridades. Pues los riesgos, con esto se ha concluido que los riesgos de este tipo de municipios son de una magnitud que requieren de un acompañamiento de los gobiernos, donde los actores humanitarios de desarrollo pueden contribuir, pero no solucionar los problemas. Muchas gracias. Esto pues fue lo que nos planteó el autor en esta lectura. Buenos días, el día de hoy les voy a explicar este ordenador gráfico en base a la investigación Políticas Públicas, Planeación y Territorio, un trinomio imperfecto, sobre algunos avances investigativos para el análisis de las políticas públicas urbanas a partir de los 3M, Müller, Matus y Monet. Bueno, en esta investigación se intenta dar como solución a la relación de trinomio imperfecto que conforma el conjunto de políticas públicas, planeación y territorio. Esta antifonía que se encuentra en el título de texto intenta dar como... Primero pues fue planteada por Sabina Gómez Puentes en su apartado Un trinomio imperfecto, territorio, planeación e instituciones, un acercamiento propositivo del manejo territorial en Colombia. Ella pues intenta dar con esa referencia en el título cómo utilizarlo como un recurso metafórico pues para lograr explicar como las difíciles, intrincadas relaciones que se plantean en los elementos que componen el trinomio, porque como los autores citan, por definición pues estos elementos los elementos de un polinomio son irreductibles entre sí, y el calificativo imperfecto se refiere pues a la dificultad de encontrar la fórmula por dependencia. Como se hace evidente pues a lo largo de esta investigación, ellos no intentan dar como solución o sugerir que se encuentre una fórmula para resolver la relación óptima de este conjunto, sino que ellos por el contrario logran explicar que a veces no hay factorización posible. Ahora vamos a comenzar con las tres bases conceptuales en las que se desarrolla esta publicación hecha por el Grupo de Políticas Urbanas, Planeación y Territorio, que tienen en común coincidencialmente que los autores de estas tres bases conceptuales el nombre pues inicia por M. El primero es Pierre Müller, que nos habla en cuanto a la relación cognitiva de las políticas públicas en general y el referencial y las lógicas de regulación de las políticas públicas en particular. El segundo es Carlos Matus, que nos habla en cuanto a la concepción de la planificación y la planeación estratégica situacional. Y el tercero es Jérôme Monet en cuanto a la definición de territorio y su doble indeterminación con territorialidad y territorialización plasmada con el sistema socioterritorial. Cada uno de estos presenta como tres puntos importantes que son los que se irán desarrollando en la lectura. El primero, en Müller, él va a hablar sobre el esquema inicial de Joly sobre las análisis de políticas públicas en el territorio, que se basa en Müller y en Legales. El segundo va a ser la ponencia propuesta de Quito Cartagena,
que aproxima dicho esquema con las reflexiones de Monet. Y el tercero son unas consideraciones sobre los instrumentos de planificación y planeación a la Matos. Primero se hablará sobre el esquema inicial para el análisis de las políticas públicas en el territorio de Joly. Y es que este esquema que desarrolló Joly en el 2004, 2008 y 2010 para el análisis de las políticas públicas en el territorio descansa sobre todo sobre tres pilares conceptuales. El primero, que lo definimos como enfoque cognitivo, que es el referencial como parte de este análisis de políticas públicas, que según Müller en el año 2010, el análisis cognitivo de las políticas públicas pues logra estar fundamentado en el estudio de la acción pública como un proceso de marcos de interpretación del mundo a partir pues de los cuales tanto los actores públicos como son el gobierno, las administraciones y los actores privados como los grupos de interés pues van a desarrollar sus estrategias para lograr definir el contenido de las políticas públicas. Se realiza un análisis de los referenciales, que es uno de los puntos claves como de este análisis cognitivo de la política pública. El segundo son las lógicas de regulación de las políticas públicas. El tercero son los modos de gobierno de las ciudades. Pues aquí sabemos que para Müller en el año 2010 el referencial de una política pública, o como él lo dice, la manera en la que los actores perciben los problemas, discuten de las soluciones y lo que orienta sus acciones, se divide en tres. El primero es el referencial global, el segundo el referencial sectorial y el tercero son unos operadores que articulan los dos anteriores, el referencial sectorial y el referencial global. El mismo Müller pues dice que distingue dos tipos de lógica de la regulación de las políticas públicas. El primero es la lógica sectorial o la sectorialidad, que se organiza pues alrededor de un sector vertical, y la lógica territorial o territorialidad centrada sobre un territorio horizontal que hace la relación entre centro y periferia. También Legales hace un apunte que dice que opone dos modos de gobierno de las ciudades. El primero va a ser el gobierno de la ciudad como primacia del Estado soberano y lo llama top-down, y uniactor, que es el público del nivel central, y el unisectorial y la gobernanza de las ciudades multiactor de diferentes tipos y multisector. A partir de esto pues ellos hacen tres propuestas. La primera que ellos realizan es sobre un modo de gobierno en el cual la apuesta de coherencia de la acción pública pasa por la acción de una élite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada. En esto pues finalmente Legales le dice que la gobernancia del territorio se traduce más bien como por la pluralidad de actores y organizaciones que revela la política local con el triple sentido de polity, policies y politics, dependiendo cada vez más de los actores que no son gubernamentales. La segunda propuesta que se realiza es relacionar la sectorialidad con gobierno del territorio y territorialidad con gobernanza en los territorios. La tercera propuesta que realizan es lograr introducir el concepto de hibridad en las lógicas y los modos de gobiernos. Hablan de gobernancia y sectorialidad como una combinación respectivamente de las lógicas sectorial y territorial de la gobernanza y de los territorios. Ahora bien, se hace una ponencia, la ponencia propuesta de Quito y Cartagena, donde nos habla de 10 consideraciones o 10 ideas fundamentales. En esta ponencia de Quito-Cartagena se propone aproximar el esquema de análisis anterior al sistema socioterritorial o círculo de indeterminación entre territorio y territorialidad, y el geógrafo francés Jérôme Monet logra hacer varias definiciones. La primera nos habla sobre el territorio como el espacio material donde se realiza una acción humana repetitiva. La segunda, la territorialidad como los valores atribuidos a un territorio. Y la tercera, la territorialización como las acciones que se hacen sobre el espacio material fundamentadas en una territorialidad. La primera reflexión que él nos da en las políticas públicas territoriales, y es que como consecuencia de lo que él ha explicado, las políticas públicas territoriales pueden ser entendidas como una territorialización, es decir, como el conjunto de acciones que se ejercen sobre un espacio material, territorio, y las actualizan en el sistema de valores que las fundamentan, es decir, la territorialidad. Este sistema a su vez estructura las representaciones y los significados del territorio, en el cual condiciona materialmente las acciones que se pueden ejercer sobre él, es decir, la territorialización.
La segunda es que las políticas públicas territoriales producen y definen el territorio, el cual pues a su vez se materializan los valores que lo llama capital territorial y la base de la territorialidad, que van a condicionar socialmente las acciones que se producen y se ejercen sobre este. El tercero es que le explicaba las políticas públicas territoriales y dicen que han ido sucesivamente produciendo y definiendo el territorio a partir de la reconstrucción de los sucesos y procesos de producción y las definiciones que se han producido en el mismo territorio. El cuarto es la posibilidad de analizar las rupturas y los desfases y los conflictos entre los dos tipos de territorialización. La quinta es entendida como un sistema de valores donde unos actores sociales le asignan a un territorio determinado y que según Monet pues condiciona socialmente las acciones que esos actores pueden pues ejercer sobre el territorio. Es decir que pues la territorialización puede considerarse como un referencial territorial. El sexto nos habla sobre el referencial territorial, que sostiene la territorialización y que unos operadores de transacción que definen que se llamarán por los autores Relación Global Sectorial Territorial, RGS. En séptimo lugar tenemos que según Müller puede hablarse pues de la lógica territorial o territorialidad cuando la intervención pública se organiza alrededor de una lógica de específica regulación, la lógica territorial o la lógica horizontal. Entonces, pues digamos que es posible plantear que la territorialización a la Monet supone que los actores pues que ejercen y actúan sobre una lógica territorial. Octavo, es que según el esquema de análisis de políticas públicas en el territorio que está elaborado pues por Joly, el modo de gobierno que corresponde entonces a una territorialización a la Monet es la gobernancia de los territorios. Por noveno, sí, es que las políticas públicas proponen que las políticas públicas son híbridas en cuanto a su lógica de regulación y en cuanto a su modo de gobierno, y que es posible evidenciar los conflictos que van a nacer entre las diferentes lógicas de regulación y por ende los diferentes modos de gobierno, según los cuales pues actuarán los actores involucrados en procesos de territorialización. Y por último es que los conflictos que nacen entre lo que podría seguir llamándose Müller, según Müller, el referencia territorial o sectorial, o según Monet, la territorialidad sectorial, proviene de los actores que logran actuar sobre una lógica territorial, pero en cuanto a un sector específico. Y el referente sectorial o territorial, o la sectorialidad territorial, es un hecho que los actores plantan según una lógica sectorial, pero que deben territorializar su acción. Ahora bien, vamos a hablar sobre la tercera consideración y son las consideraciones sobre los instrumentos de planificación y planeación a la Matus. Como bien lo indica este subtítulo, se podría decir que la planificación es la bisagra entre un proyecto político y el acto de gobernar. Esto en términos del mismo Matus, que plantea que la planeación es el proceso que permite mediar entre la política o los ideales definidos y el gobierno o las acciones emprendidas para alcanzarlo. Y de tal manera que la planificación es más bien un cálculo que precede y preside la acción. El que planifica gobierna y el que gobierna planifica. Es quizá pues la frase que mejor resume la tesis de Carlos Matus en esta investigación que plantea el autor. En la tercera pues nos habla sobre la propuesta de la planificación estratégica situacional que pues en parte hace evidente las limitaciones de lo que ha llamado la planeación normativa. Por un lado conduce pues a un concepto restringido de planificación y planificador, y por el otro conduce a una planeación tecnócrata que aísla la planeación política y del proceso de gobierno. En la tabla que se está mostrando se pueden ver algunas diferencias entre planificación normativa y la planificación situacional. Ahora se va a hablar se van a continuar relatando algunos avances
y resultados de carácter conceptual. Se van a dividir en tres. El primero es de Catalina Bejarano, el segundo es de Sabina Gómez y el tercero de Jorge Martínez. En cuanto al primero de Catalina Bejarano, ella habla sobre su esquema de análisis de referencial de las políticas públicas urbanas desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno como instrumentos de acción pública y el análisis de trayectorias de referencia de los instrumentos de la acción pública. La investigación que desarrolla Catalina Bejarano entre el 2012, 2013 y el 2016 conforma el conjunto de políticas públicas, planeación y territorio, y realiza avances conceptuales de dos tipos. El primero es que propone un esquema de análisis referencial de las políticas públicas urbanas desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno como instrumentos de acción pública que se apoyan las 3M, Müller, Monet y Matos, abocados anteriormente. Y el segundo es a partir de lo que puede calificarse como un esquema general en donde desarrolla unos elementos temporales que logran conceptualizar el análisis de las trayectorias de referencial de los instrumentos de la acción. Pues cabe citar que aquí la autora, como estamos viendo este cuadro, ay qué pena, esta imagen, se establece la centralidad de los instrumentos de acción pública como una unidad de análisis de las políticas públicas de la ciudad, y por el otro lado se ilustran las 4 dimensiones del análisis relacionado con los instrumentos de la acción pública y que permiten construir reflexiones y conclusiones en torno a las políticas públicas sobre alguno de los atributos o sectores de la ciudad. Para la autora, estas trayectorias se entienden como un curso o un recorrido que a lo largo del tiempo han seguido el conjunto de decisiones y de acciones que se toman sobre un atributo o dimensión particular en la ciudad. Desde el enfoque cognitivo, ella dice que el esquema busca cómo proporcionar los elementos para lograr reconstruir el referencial de las políticas públicas en el sentido de Müller. Es decir, que optan como por la manera en cómo se han formulado los problemas, cómo se han orientado las soluciones y cómo se han planteado los procedimientos y los principios centrales que se han utilizado para concebir estas decisiones. Ahora bien, vamos a hablar de la autora Sabina Gómez, que es la que plantea el trinomio imperfecto, territorio, planeación e instituciones. A diferencia de la autora Catalina Bejarano, ella busca construir un esquema general del análisis del referencial de las políticas públicas urbanas desde la perspectiva de los instrumentos de planificación y de gobierno como instrumentos de la acción pública. Ella no utiliza el análisis cognitivo de las políticas públicas para conducir su reflexión porque ella dice que la inquietud inicial de esta investigación tiene que ver más con la planeación del territorio y las políticas públicas, y más concretamente con la relación que existe entre territorio y planeación territorial y territorialización. Ella propone que como que el objetivo de su investigación es lograr más bien ofrecer elementos para entender la territorialización de la acción pública desde el enfoque de las institucionalistas de las políticas públicas, porque entender cómo se lleva a cabo la acción pública del territorio no es un asunto que es de poca relevancia, y que aún así lo explica el sistema territorial de Monet, y esta vez es como el resultado y el condicionante de las acciones que son llevadas a cabo. Ahora bien, hablaremos del siguiente autor, que se llama Jorge Martínez. Él en su apartado lo titula como él habla sobre la formulación de la política social de salud, política desde un enfoque socioterritorial temporal a partir de los instrumentos de planificación. Él propone un esquema de análisis en salud pública desde un enfoque socioterritorial temporal, el cual aborda desde los instrumentos de planificación y sectorialidad y territorialidad. Él se identifica con las concordancias y los desfases y la continuidad de las rupturas que existen entre estos, basándose en los determinantes de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y según el autor, el esquema de análisis que toma son los instrumentos de planificación como objeto de análisis, que son orientados por la acción tanto territorial como sectorial, y que definen los alcances y los propósitos en un marco temporal.
El análisis que él realiza tiene tres partes. La primera parte del análisis pues se enfoca en la coordinación sincrónica de un momento del tiempo, para la cual pues se identifican varios valores, normas, algoritmos e imágenes en los referenciales en relación a las categorías definidas en los determinantes de salud. Y esto pues le permite identificar las concordancias y los desfases entre los instrumentos de planeación y diferentes niveles de decisión. Ahora también la segunda son lógicas disímiles orientadas desde la especialidad y la otra desde el territorio. Y digamos que el principal resultado de este proceso es lograr identificar el grabado de articulación y el desfase que se encuentra entre los referentes y los niveles de percepción de la política social en salud pública. Como tercer componente, utiliza la coordinación y la diacrónica para lograr definir los campos que se realizan en el referencial global territorial y los cuales solo se perciben y se pueden identificar en el transcurrir de las acciones y del tiempo. Bueno, y la tercera parte de los análisis, él utiliza la coordinación diacrónica para lograr definir los campos en referencial global territorial, RGT. Esto solo se percibe y se puede identificar al transcurrir de las acciones y del tiempo. Digamos que en este caso se logra pues como identificar la continuidad y las rupturas en los niveles de percepción. Ahora vamos a hablar sobre como los avances y los resultados de carácter más bien instrumental. Y es que de las variadas investigaciones que se adelantaron por el grupo de políticas urbanas que constituyen como avances y resultados de carácter más bien instrumental, se cita aquí a Céspedes y a Arias, haciendo énfasis en los aportes específicos que cada uno ha ofrecido. Bueno, entonces el primero aquí es el que ellos logran. El Angélica Céspedes, ella propone un esquema pues de análisis de condiciones que permite considerar la planeación urbana como una medida de reducción de riesgos de desastres acá en Colombia y que posibilita pues las acciones desde el reordenamiento de laderas urbanas, la construcción del territorio que sea de forma más segura. Esta figura muestra el análisis del ciclo clásico de indeterminación de la investigación de un territorio mediante la reducción del riesgo 2D o pues el ciclo del riesgo, que es el que se opone al análisis del ciclo alternativo de indeterminación de la intervención de la planeación mediante el reordenamiento de la intervención 2D o ciclos de planeación urbana. Ella considera el territorio a la moneda, que es un espacio de la acción, como la dimensión física, mientras que la territorialización, es decir, las acciones, se ven como una dimensión de planeación y territorialidad. Ella distingue los siguientes ciclos, son tres. El primero es el nombre del ciclo de reducción sin componente territorial a de reordenamiento en 2D. El segundo es el territorio, de la ladera urbana más segura a la ladera urbana en condiciones cambiantes de riesgo. Y el tercero es el tipo de territorialización, de conocer las zonas, la zonificación del riesgo y el condicionamiento al uso de mejoramiento integral. A el reordenamiento de las intervenciones sobre el territorio a partir de condiciones físicas de la ladera urbana. Aquí lo podemos observar un poco más de cerca. Y aquí también algo de lo que acabo de mencionar, un poco más cerca. Ahora bien, vamos a explicar el aporte que hizo el profesor Marlon Arias Sánchez, que se titula Cómo pensar en la ciudad de Bogotá desde la gestión del suelo. El objetivo que él tiene en este apartado es lograr analizar la trayectoria de los instrumentos de gestión del suelo utilizados en la ciudad de Bogotá durante el periodo de 1998 al 2015. Esto lo hace pues mediante un enfoque de políticas públicas con el fin de, primero, comprender los modelos de las ciudades ya existentes en la práctica y segundo, de revisar las intenciones expuestas por los diferentes gobiernos del distrito a la luz del derecho a la ciudad. Él en su investigación logra concluir que la ciudad es un escenario complejo y dinámico que representa el flujo de valores
intenciones y supuestos en marcha durante el periodo de estudio para alcanzar y conservar el equilibrio del territorio, con el fin de imprimir aproximaciones sobre la reflexión de modelos en la ciudad desarrollados en Bogotá, Distrito Capital, producto del proceso cognitivo, temporal y espacial en el tránsito del dicho proceso, es decir, las intenciones al hecho, que son los instrumentos de acción pública en un trecho, que sería el territorio. Esta figura que está siendo presentada, él manifiesta que es la que presenta el caso de la administración de Gustavo Petro. Ahora pues, a manera de conclusión y de reflexiones que realizan los autores para generar aportes para entender y formular e implementar las políticas públicas urbanas territoriales, es que las entidades territoriales y el nivel central del Estado corresponden a los desafíos de este inicio de siglo de dos maneras. El primero, que son los aspectos analíticos y las utilizaciones instrumentales de los aspectos investigativos. En cuanto a los aspectos analíticos, se trata de una herramienta fundamental para entender el porqué tanto de la acción pública urbana y territorial como de la planificación urbana y territorial. Este esquema que plantean permite abordar las trayectorias del referencial de los instrumentos de acción pública y, al decir su autora, constituye una metodología desde un enfoque cognitivo que permite pues estudiar las relaciones temporales de políticas públicas en la ciudad y sus efectos en la territorialización. Ahora bien, el de carácter instrumental, como lo es la de Céspedes, abre una ventana sobre la manera de pensar y el riesgo de su gestión de intervenir los barrios que son sometidos como al mismo tiempo y que hay que intervenir la tradición o la clásica visión de introducir en los instrumentos de planificación la reducción del riesgo, y por otra alternativa la planeación urbana con una medida de reducción del riesgo de desastres y de reordenamiento de los territorios de la ladera urbana de riesgo.